Ministro, bienvenido. Gracias por estar. Al contrario, Diego, al contrario. ¿Cuál es su opinión sobre esta reaparición en muy duros términos a muchos funcionarios, muchos muy individualizados, también a Milei? Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando Cristina atacaba a la gestión de Menem, porque bastante después de eso, me acuerdo que Cavallo me contaba que pasó una Nochebuena o un Año Nuevo en la casa de los Kirchner, cuando Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz y eran íntimos amigos, porque en ese momento, como recién señalaba Diego, ellos fueron beneficiarios como provincia de las privatizaciones, en este caso particular de la privatización de YPF y los recursos, esos recursos que nunca nadie supo finalmente dónde terminaron, pero que fue una suma muy importante. Yo, a ver, ¿cómo tomo yo las declaraciones de Cristina? Pero ¿qué pasaba con Cavallo ahí? No, porque en esa época eran muy amigos y partidarios de las privatizaciones. Yo me acuerdo haberlo visto. Yo no formé nunca parte del equipo de economía de Cavallo, sino tuve relación posterior con Cavallo, pero sí me acuerdo que Cavallo contaba cómo es esto que antes me alababan y apoyaban toda la propuesta privatizadora del gobierno de Menem, hoy se han convertido en críticos de eso que antes apoyaron. A mí me parece que a veces a la expresidenta se le trastocan un poco los conceptos, ¿no? Entonces, la verdad que hoy cuando yo leí ese mensaje me molestó mucho, porque yo creo que cuando uno deja un gobierno y lo deja en la situación que se dejó el país al final de este gobierno, lo menos que puedo hacer es un poco de autocrítica, decir, a ver, ¿en qué me equivoqué para llevar a los argentinos a 1000% de inflación, 1000 y pico de inflación en los 4 años de este gobierno, a dejarlo con el 50% de pobreza, una indigencia dentro de esa pobreza también significativa, con todo esto que se ha dicho y se repite permanentemente durante estos últimos días? Y yo digo, ni una sola autocrítica de todo eso, ni una sola. Entonces, me parece que endilgarle a un gobierno que recién comienza un cuestionamiento tan brutal como el que hizo, la saca de toda lógica, ¿no? Entonces me parece que no soy quien para darle consejos a alguien que fue 2 veces presidenta de la República, una vez vicepresidenta, la mujer de un expresidente, que se tuvo de este milenio, estuvo en el poder prácticamente todo el tiempo, salvo los 4 años de la presidencia de Macri. Entonces yo digo, tal vez un poquito de autocrítica vendría bien, ¿no? La comparación un poco con el gobierno de la Rúa o la dictadura, ¿qué le pareció? No, me parece que no tiene nada que ver. Yo creo que, primero, a ver, no tiene nada que ver con el gobierno militar, digamos, ¿no? Me parece que primero, este es un gobierno que pone en el centro de toda su gestión la libertad. Entonces, vincularlo a un gobierno que dejó de lado la libertad, me parece que es comparar peras con bananas, ¿no? Entonces, creo que la expresidenta se sale de eje de lo que debe ser una persona que cumplió semejantes responsabilidades en el país y que nos llevó a esta situación, como decía recién, que vivíamos, ¿no? Por eso hoy me molestó, justo me entrevistaron en una radio y dije, por lo menos un poco de autocrítica debería ser, ¿no? Finalmente, sobre este tema, usted tiene muchos años en política. ¿Esto es temperamento? ¿Cree que es estrategia? ¿Por qué y para qué salió ahora, le parece, la expresidenta y vice? Supongo que debe ser una cuestión de liderazgo de un sector de la oposición, ¿no? Porque uno siente que la política está muy atomizada y donde se le abren a algunos diputados de algunos bloques y empiezan a formarse grupos distintos en las cámaras y cuestionamientos. Supongo que ella habrá querido tomar un liderazgo y además está todo ese sector que imagina y se ilusiona con la posibilidad que el gobierno de Milei se caiga, ¿no? Hay una especie, esto que se define a veces como el club del helicóptero, ¿no?
Entonces, yo digo que eso es no conocerlo al presidente Milei. Yo soy de los que lo conocen al presidente Milei. Sé, por supuesto, es un presidente con un temperamento particular, con mucha personalidad y con mucha firmeza. Entonces no lo van a sacar de su objetivo. Y él se va a mantener gobernando hasta el último día de su mandato. Y lo va a hacer cumpliendo con lo que él se comprometió con el electorado, aunque le cueste políticamente. Porque todos sabemos que ajustar la economía, como él bien lo dijo, yo voy a eliminar el déficit fiscal, que es la madre de todos los males, y lo va a hacer con ley o sin ley, como lo dijo, ¿no? Entonces, cuando se cumpla el periodo en que la inflación, como señalaba usted recién, o señalaban recién, que viene de arrastre, y se empiece a reflejar el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno, vamos a estabilizar absolutamente la economía argentina y se va a comenzar un periodo de crecimiento. Ahora quiero volver a una frase que pasó recién, que es con ley o sin ley, pero una vuelta más sobre otra cuestión. Una cosa es el club del helicóptero, de que alguien en un móvil diga a un militante que se vayan, quiero que se vayan, que el helicóptero, y otra cosa es que alguien con responsabilidades institucionales o que integra el Congreso, la dirigencia política, haya tenido alguna expresión. ¿Le consta que gente de la política o de algún sector específico del peronismo o de otro sector esté fogoneando el helicóptero? Es el rum rum de la política opositora. No, a mí nadie me lo ha dicho expresamente, ¿no? Pero es el rum rum que se corre, que hay sectores políticos que están esperando que el gobierno de Milei se caiga por falta de apoyo popular. ¿Qué sectores? Sectores de la oposición política. ¿El kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo es una parte de la oposición política. ¿Y ¿sí? está esperando que se caiga antes de finalizar? Bueno, yo creo que ese es el comentario que existe en la política, ¿no? O sea, ven, como se dice, no la ven. No ven hacia dónde va un gobierno que pretende estabilizar la economía, entonces creen que se va a caer el apoyo popular y van a debilitar con eso el gobierno. Fue lo que pasó con la ley, digo, ¿no? O sea, yo digo, ¿cuál es el sentido? Esta es la falta de lógica, ¿no? Lo que uno no entiende a veces de la política. O sea, todo el Congreso aprueba en general una ley. Ya se había discutido, se habían sacado parte de la ley para tratar de que se avanzara con el disgusto del presidente, porque nosotros lo que intentamos llegar a la aprobación de una ley que ahora les voy a contar cuáles son las partes importantes que no se aprobaron. Finalmente no se aprobó nada, pero digo, pues retiramos la ley, pero cuáles eran las partes más importantes que hacen al futuro los argentinos que estaban en esa ley que nosotros considerábamos muy importantes. Pero digo, ¿cuál es la lógica de que el Congreso apruebe en general una ley que declara el estado de emergencia económica, política, no política, económica, social, fiscal, etcétera, y cuando se tienen que tratar los artículos que le permiten al presidente gobernar para solucionar esa emergencia económica, que son delegaciones de facultades, no se lo permite. Le dicen, no, este artículo no va, inciso, este no va, este no va, este no va, y le desarman el sentido de la ley. Entonces digo, no tiene lógica si no es que estaban predeterminados a no aprobar la ley, ¿no? Esa ley, para dejarlo en claro, trataba varios aspectos que son muy importantes para el futuro de la Argentina. Ni hablar la desregulación, todo esto que se habló varias veces, ¿no? Los famosos fideicomisos que existen, que son estos fondos fiduciarios que manejan distintas cosas y que ha ido creando la burocracia pública todos los años, ¿no? Que son 29, que en realidad lo que quería hacer el gobierno es decir, bueno, no tiene lógica porque genera una burocracia impresionante tener todos estos fondos fiduciarios que manejan distintos temas. Dice que son 2 puntos del PBI. Sí, es una montaña de dinero. Es una montaña de dinero que se maneja de distintas formas. Podemos hablar mucho sobre cómo se maneja, etcétera, pero no quiero detenerme en eso, sino en la necesidad de organizar la economía, que es lo que plantea el ministro Caputo. Pero ¿no? sin ley, ¿de qué lado queda el manejo de toda esa montaña de plata y los fideicomisos? ¿Siguen como estaban, es decir, en manos de cada provincia, etcétera? No. ¿Cómo queda ese tema sin ley ómnibus? Bueno, sin ley ómnibus quedan los fondos, están los fideicomisos, están los fondos fiduciarios y el gobierno verá cuándo tiene recursos
para poder asignar los fondos a cada uno de esos, los objetivos de esos fondos fiduciarios. O sea, por ahora el stop gobierno... por ahora, stop a las transferencias de los fondos fiduciarios. Por ahora stop. A ver, hay un fondo fiduciario que tiene que ver con obras de infraestructura en las provincias. Stop, digamos. No se van a hacer obras y no se va a continuar. ¿Pero eso es una facultad del Ejecutivo decir stop o tenía que salir la ley para que usted deje de transferir? No, porque esos fondos tienen distintos flujos de distintos orígenes, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen que ver con organismos, es decir, por ejemplo, digamos, el Fondo de Infraestructura para obras de infraestructura en las provincias tiene un flujo de dinero que viene de la famosa venta del Banco Hipotecario Nacional, y esa plata fue ahí, se prestó a las provincias y genera un flujo de retorno con el pago de retorno en el buen sentido, no de retorno a la caja, digo, ¿no? Porque a veces hay retornos en los dos sentidos. Sí, digo, claro. no, en este sentido vuelve a la caja del fondo fiduciario los pagos de las amortizaciones de la provincia que están garantizadas, etc. Y tiene otro flujo de dinero que viene de los préstamos de los organismos multilaterales de crédito para determinadas obras. El gobierno va a frenar esos préstamos porque no se va a endeudar más. Entonces esos fondos no van a estar, digo, por de ejemplo... 29 fondos, ¿cuántos van a seguir con luz verde, cuántos amarillo y cuántos rojo? ¿Tienen claro eso? No, eso lo decidirá el ministro de Economía, Bien. que está analizando de qué manera puede modificar esos fondos que están asignados por distintas leyes, si existe la posibilidad de hacerlo por alguna normativa que lo modifique, ¿no? O sea, sin ley. Hasta ahora sin ley. Lo que se pedía es poder reorganizarlo eso con ley. Bien. La verdad del tema es que lo que el ministro Caputo pretende es que todo lo que es gasto público surja desde el Tesoro Nacional, que no se creen fondos que después nadie sabe cómo se terminan operando, cómo se terminan manejando, etc. Entonces dice, no, que salga todo presupuesto Tesoro Nacional. Todo lo que tiene que hacerse tiene que salir de ahí. Que es una cosa de ordenamiento lógico, porque si no uno después pierde el control de dónde se va el dinero o los recursos del Estado, ¿no? Usted dijo hace un ratito, con o sin ley. Entiendo que se refiere a la ley ómnibus o en general. No, me refiero a los temas que trataba la ley bases. ¿Pueden prescindir de de todo lo que iba a salir en la ley ómnibus para llegar al déficit cero? No, para llegar al déficit cero sí, basta con pisar todas las transferencias. Las únicas que no pueden pisarse son las transferencias automáticas, que son las que surgen de los recursos coparticipables, claro, ¿no? Pero el resto, el Estado Nacional se va a poner en la caja y no los va a no va a emitir esos flujos de dinero porque quiere preservar el déficit cero. Entonces, mientras tenga... lo dijo muy claro el presidente en ese discurso en el día de su asunción, donde dijo, aparte de decir que no hay plata, frase que se hizo célebre, también dijo que lo que hubiera se iba a dedicar a la asistencia social, a los sectores más desprotegidos. Después vendrá lo demás. O sea, una vez que se termine o que se cubra la necesidad social, vendrán las obras de infraestructura en la provincia. Pero permíteme, Diego, que te haga un comentario sobre los temas que tenía esa ley, que lamentablemente ahora quedaron postergados. Veremos si los tratamos en algún caso como ley particular o no, resolverá el presidente. Pero ahí hay temas que tienen que ver con la desregulación del Estado, hay temas que tienen que ver con toda la regulación hidrocarburífera que es necesaria para que vengan inversiones, para explotar el petróleo, el gas de vaca muerta y todos estos yacimientos nuevos que están apareciendo. El tema de la minería, el litio, son temas importantes. El tema de garantizar las grandes inversiones, esos temas... ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, hoy esas normas no están y es una pena, porque esas son normas que podían... ¿Los van a mandar en bloques temáticos, vamos a llamarlo así, al Congreso? Sí, mi posición sería empezar a tratar algunos de esos temas en leyes específicas, lo que no quiere decir que el presidente no pueda gobernar en estas circunstancias. Lo que pasa es que uno puede atacar la urgencia económica, que significa estabilizar la economía, que convengamos, digo,
en diciembre esto explotaba y volaba por los aires, ¿no? Ahora estamos con índices de inflación altos, tendientes a la baja, que va a bajar, va a seguir bajando la inflación. Tengo que meter quinta, porque tenemos poco tiempo Sí. y muchas preguntas. Pablo de León. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo le va? En estos días pasaron 60 días de gobierno y las extraordinarias, y el gobierno no consiguió una sola ley. Entonces, en virtud de la dificultad, obviamente, de ser minoría en el Congreso, le pregunto si esto lo van a revertir, y más pensando en su rol, que es el hombre del diálogo, el que va, el que se acerca con los gobernadores. Hoy los gobernadores está la línea cortada. ¿Qué va a cambiar de esto para que el gobierno tenga más herramientas? ¿Habrá consenso, diálogo o no? Bueno, yo creo que va a haber diálogo seguramente, no quiere decir que el diálogo esté cortado. Creo que estamos en un momento donde hubo una fricción política entre un gobierno que tiene minoría parlamentaria y las mayorías parlamentarias, y supongo que esta fricción pasará unos días y nos sentaremos a conversar nuevamente sobre cuáles son los temas que son importantes para el país en su conjunto, ¿no? Y para las provincias en particular. Entonces yo creo que eso es un tema que nos sentaremos a conversarlo en los próximos días. Yo no rehuyo nunca al diálogo político como una necesidad para el país, más allá que tengamos puntos de disenso, como lo tengo por lo expresado por la expresidenta de la Nación, pero sin perjuicio de esas diferencias, yo creo que hay que buscar el bien común, el bien de los argentinos, ver cómo encontrar los puntos de coincidencia para avanzar, porque si no, el país se va a estabilizar. Bien, pero el crecimiento sí, depende que nos demos las normas que se necesitan para crecer, ¿no? ¿Van a tener Pero pisado el una fondo cosa de más. incentivo docente? Porque ya Kicillof dijo que lo va a judicializar, hay toda una serie de gobernadores que están con eso, hay una amenaza flotando de no inicio de clases, y la apelación a un artículo de una ley, que es la 26075, en donde Alberto Fernández derogó algo hecho en el gobierno de Macri, que tiene que ver con que efectivamente la ley de financiamiento educativo, las leyes, la continuidad de fondos referidos de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa. Es decir, tiene que estar el gobierno nacional en el medio, dice esta ley 26075. ¿Qué van a hacer? A ver, el Fondo de Incentivo Docente se creó allá por el año 98, ¿sí? Las provincias tenían un problema de financiamiento de la educación. La educación primero es una responsabilidad provincial, ¿no? Y desde ahí, desde ese momento, el fondo tuvo altos y bajos y se fue generando a través de leyes, decretos leyes, etcétera. Pero esto terminó el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1 de enero. Me muestran, si pueden, el artículo para terminar o por lo menos abrir la discusión sobre la letra de esto, acerca de si el ministro dice que esto no tiene ya continuidad o no, lo estamos por ver, porque este es un tema, vamos, uno de los planteos es recuperar la educación, garantizar los días de clase, la esencialidad de la educación. Bueno, acá está en peligro el inicio de clase. A ver, veamos. Ahí está, por favor. Ahí está el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación, las entidades gremiales, en representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario, salario mínimo, etc. Lo que dice es, acá tiene que intervenir el Consejo Nacional de Educación. ¿Sí o no? El Consejo Federal de Educación se reunió la semana pasada, creo, y se puso de acuerdo en un plan de alfabetización nacional que va a ser financiado por la Nación. O sea, ese tema se va a llevar adelante, pero ahí no dice nada del Fondo de Incentivo Docente, porque el tema educativo es esencialmente provincial. El gobierno nacional en anteriores oportunidades ha dado un apoyo, pero esa norma hoy no está vigente. O sea, no va a haber transferencia de este Fondo de Incentivo Docente. No va a haber transferencia del Fondo de Incentivo Docente porque no hay una norma que lo habilite. Bien, la última casi le diría. Yo voy a dejar caer un nombre y usted me dice con su cara lo que piensa y con el párrafo que quiera lo que piensa. Mauricio Macri. Mauricio Macri es
expresidente de la República que ha tenido un gobierno de 4 años, que yo me acuerdo también a él le hablaban del Club del Helicóptero, pero sin embargo terminó su mandato, con sus más, con sus menos, podrán cuestionársele algunas cosas, aplaudirlo por otras, pero sin duda es una referencia política importante para la Argentina, ¿no? ¿Qué piensa de esto que se menciona tanto, de un acercamiento, una profundización, un acuerdo? No sabemos qué nombre ponerle a eso que ocurriría entre parte del PRO y La Libertad Avanza. ¿Por qué parte del PRO? No sé cuál es la parte del PRO. Porque usted sabe que en el mundo ornitológico hay halcones, palomas, no sé si está de moda todavía eso, pero hay algunos que no se embarcarían en este nuevo. No lo sé, yo digo, creo que el diálogo entre el presidente Macri y el actual presidente Milei ha sido permanente, o sea, no ha habido una... ahora, de la alianza de Cambiemos, hubo la fórmula presidencial, integra hoy el gabinete del presidente Milei, ¿no? Tanto Luis Petri como Patricia Bullrich. De modo que me parece que siempre ha habido una voluntad de trabajar en conjunto. De hecho, en el... ¿Se imagina más ministros eso no puedo decir porque es una decisión del presidente. Ustedes... No, bueno, son decisiones del presidente. Yo lo que digo es que en el Congreso de la Nación, el bloque del PRO y el bloque de la Libertad Avanza trabajaron en conjunto para obtener la sanción de la ley. ¿Usted cree que se necesita más? Y con esto lo despido. ¿Más acuerdo, más profundización? Bueno, puede ser que a partir de ahora ese acuerdo se profundice. Por lo menos esa es la sugerencia que vienen haciendo algunos referentes. Ahora, ¿cómo se va a concretar eso? Son todavía temas que tienen que discutirse hacia adelante, ¿no? Yo le agradezco especialmente por haber venido. No, al contrario, digo, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Vuelvo, está Sandra González.